Saludos, gracias por la visita. En esta ocasión vamos a ver funciones exponenciales y logarítmicas. Estas funciones son importantes pues su forma de variación permite analizar el comportamiento, ya sea de crecimiento y descenso, en un proceso natural o social. Una función exponencial con base b se define como una relación de la forma y igual a b a la x, donde x es variable y b, la base, es un número real, tal que b es mayor que 0 y diferente de 1. Sus propiedades son: el dominio van a ser todos los números reales, el rango es el intervalo de 0 a infinito, cuando la función está elevada a la 0 siempre va a ser 1, y si b es menor que 1 la función es creciente, mientras que si b es menor a 1 la función es decreciente. En esta gráfica se observan tres líneas. Veamos cuál de ellas es exponencial. La verde vemos que es x elevado al cuadrado. Como x, que es la base, es la que está cambiando, no es una función exponencial, es una función a la potencia 2 y se conoce como función cuadrática. La azul, por su lado, es lo mismo, la base, que es variable, está elevado al cubo, por lo tanto es una función cúbica. La roja es una función que va a tener una base constante y que se va a estar elevando x veces, por lo tanto cumple los lineamientos para ser una función exponencial. Una función exponencial generalmente se puede escribir de la forma a por b elevada a la x menos h más k, donde a, h y k son valores constantes. Analicemos estas funciones tomando como base el número e. La función negra, la línea negra nos indica que su dominio es de menos infinito a infinito y su rango es de 0 a infinito. La línea roja indica que la función es 2 por e a la x, donde su dominio es de menos infinito a infinito, el rango es de 0 a infinito. Vemos que la función se desplaza hacia la izquierda debido a que a es mayor que 0. Si el valor de a es menor a 0, el rango se invierte. La función verde indica que es e elevada a el exponente más una constante de 3. Y esto nos da como dominio de menos infinito a infinito un rango de 0 a infinito. La función se desplaza h unidades hacia la izquierda si h es mayor que 0. Y si se diera el caso de que h fuera menor que 0, su desplazamiento es hacia la derecha. La función dorada y es igual a e a la x más un número constante a 3. Vemos que el dominio es de menos infinito a infinito y el rango es de 3 a infinito. Esto es que la función se desplaza k unidades hacia arriba debido a que k es mayor a 0. Y si k fuese menor a 0, el desplazamiento será hacia abajo. Veamos este ejemplo. El material radioactivo estroncio 90 tiene una vida media de 28 años, es decir, cada 28 años la mitad de la cantidad de estroncio se transforma en otra sustancia debido a la desintegración radiactiva. Se coloca una barra que contenga 200 miligramos de estroncio 90 en un reactor nuclear. Sea de la cantidad de estroncio que queda después de t años, nos piden a cuál es la función exponencial que describe esta situación, b cuánto material queda después de 50 años y c, con la ayuda de una calculadora, obtener la aproximación de 2 dígitos para conocer el tiempo que debe transcurrir para que queden 40 miligramos de estroncio.
La función exponencial es, partiendo de la forma general, ponemos los datos que conocemos y nos queda d en función de t es igual a m por 1 menos 1 medio, es decir, esta curva es de decrecimiento elevada a la t entre t0. Generalmente t0 se conoce como tiempo de vida media. Para que nos quede finalmente d en función de t es igual a m por 1 medio elevado a la t entre t0. Para responder el inciso B, se sustituye en la ecuación obtenida los valores conocidos y nos queda como D50 es igual a 200 miligramos por 1 medio elevado a la 50 entre 28 años, para obtener un resultado de 58.006 miligramos. Para conocer el inciso C, se le dan valores a T. En este caso fueron 60, 65 y 70 años. Se construye una tabla y se observa que en 65 años la cantidad de estroncio es de 50.01 miligramos. Se puede hacer construyendo la gráfica, extrapolando 50 miligramos y vemos que corresponde a 65 años. Otro ejemplo. Se invierten 8,000 pesos a 4 años en certificados que ganan 4% de interés compuestos a pagos continuos, empleando la fórmula A igual a A0 por E a la IT, obtener A, la inversión después de 4 años, y B, el tiempo para que duplique la inversión. Se identifican los datos, tiempo igual a 4 años, el interés es el 4%. Ojo, se escribe siempre de forma decimal, en este caso es 0.04 y la inversión inicial corresponde a 8,000 pesos. Se sustituyen los datos en la fórmula, quedando A igual a 8,000 por E a la 0.04 por 4, para tener un resultado de 9,388.09 pesos. Para resolver el inciso B, se sabe que 16,000 pesos es el doble, y si se requiere conocer el tiempo, se puede resolver de dos formas. La primera es construir la gráfica respectiva y trazar las líneas respectivas que corresponden. En este caso, para 16,000 pesos corresponde a un valor de 17.3 años más o menos. De forma analítica se ponen los datos que conocemos para que nos quede 16,000 es igual a 8,000 por E a la 0.04 por T. Se divide 16,000 entre 800 y es igual a E elevado a la 0.04 por T, para tener 2 es igual a E a la 0.04 T, y para eliminar la base se aplica la función logaritmo para tener natural. Logaritmo natural de 2 es igual a 0.04 T, y finalmente se despeja T para que nos quede T es igual a logaritmo de 2 entre 0.04, y el resultado corresponde a 17.32 años. Vemos entonces que la función logaritmo es la función inversa o contraria a la función exponencial, y se escribe y logaritmo de la base por x si y solo si x es igual a la base
elevada a la exponencial y. El logaritmo de base 10 es el que se usa más frecuente, por ello en su notación no se indica la base, es decir, y es igual al logaritmo de x, sí y solo si x es igual a 10 elevado a la y. Hay otro logaritmo que es el logaritmo natural o base e, y entonces se escribe que el logaritmo de e, logaritmo base e de x es igual al logaritmo natural de x. Veamos el comportamiento de los logaritmos. En este caso, la función azul es igual a logaritmo de x. Su dominio es de 0 a infinito y su rango de menos infinito a infinito. La función rojiza es logaritmo de 2x. Su dominio es de 0 a infinito, el rango es de menos infinito a infinito. La roja, la función h es igual al logaritmo de x al cuadrado. Vemos que tiene casi el mismo comportamiento. Dominio de 0 a infinito, rango de menos infinito a infinito. Y la función verde es una función discontinua donde el dominio es de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito, y su rango es de menos infinito a infinito. Para conocer el valor de logaritmos de bases diferentes de 10 y de e, se procede de la siguiente manera. Se traduce logaritmo de la base x es igual a y si y solo si b elevado a la y es igual a x. Se aplica el logaritmo, ya sea base natural o base exponencial, y nos queda como logaritmo de b a la y es igual a logaritmo de x. Entonces, por regla de logaritmos se puede reescribir como y logaritmo de la base es igual a logaritmo de x, donde se puede despejar y para tener que y es igual a logaritmo de x entre el logaritmo de la base. Veámoslo con un ejemplo. El logaritmo base 4 de 64 es igual a y, si y solo si 4 elevado a la y es igual a 64. Al aplicar el logaritmo, en este caso base y, es igual logaritmo 4y es igual a 64. Entonces, y por el logaritmo de 4 es igual a logaritmo de 64. Aplicando lo mismo para logaritmo natural, nos queda que el logaritmo natural de e a la y es igual al logaritmo de 64 y es igual al logaritmo de 4 que es igual al logaritmo de 64. Se despeja y, queda en el primer caso logaritmo de 64 entre logaritmo de 4. Para el caso del logaritmo natural nos queda logaritmo natural de 64 entre logaritmo de 4. Y en ambos casos nos da como resultado que y es igual a 3. Los logaritmos tienen tres propiedades básicas. Cumpliendo los requisitos de que b sea mayor que 0 y diferente de 1, x, y n son números reales, se cumple que el logaritmo de un producto, es decir, logaritmo de x por y, es igual a la suma de logaritmos, es igual a logaritmo de x más logaritmo de y. Mientras que el logaritmo de un cociente, es decir, logaritmo de x entre y, es igual a la resta, logaritmo de x menos logaritmo de b. Mientras que el logaritmo de una potencia, es decir, logaritmo de x a la n es igual a n logaritmo de x. Veamos este ejemplo. Simplificar. Logaritmo de x cuadrada más 2x menos el logaritmo de x. Se aprecia que es una resta y entonces corresponde a que equivale a un cociente y lo podemos escribir como logaritmo de x cuadrada más 2x entre x.
haciendo un poco de álgebra, se puede sacar como factor x que multiplica a x más 2 entre x. Se elimina una x del denominador y el numerador y finalmente se tiene logaritmo de x más 2. Si se le dan valores de x, por ejemplo, igual a 1, en el primer caso quedaría logaritmo de 1 al cuadrado más 2 por 1 menos el logaritmo de 1. Sabiendo que el logaritmo de 1 es igual a 0, nos queda como logaritmo de 3. Para la segunda igualdad nos quedaría como logaritmo de 1 al cuadrado más 2 por 1 entre 1 y se obtiene que es igual a logaritmo de 3. La tercera igualdad, logaritmo de 1 que multiplica a 1 más 2 entre 1 es igual a logaritmo de 3. Vemos que todos los casos es el mismo resultado. Se le da valor de x igual a 2 y nos da el mismo caso. Logaritmo de 4, logaritmo de 4, logaritmo de 4 y logaritmo de 4. Revisemos este ejemplo. Si la India cuenta con 1.000 millones de habitantes y tiene una tasa de crecimiento del 2%, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese país tenga 1.200 millones de habitantes? Se establece la ecuación AT igual a A0 por la base más la razón de cambio elevado a la t. Sustituyendo los datos queda 1.200.000 millones entre 1.000 es igual a 1.000 por 1.02 elevado a la t. Se divide 1.200 entre 1.000, que es igual a 1.02 elevado a la t, para tener 1.02, que es igual a 1.02 elevado a la t. Vemos que nuestra base es 1.02. Entonces se aplica el logaritmo de base 1.02 a la ecuación y nos queda logaritmo de 1.02 que multiplica a 1.2 es igual a t. Despejando t nos queda como logaritmo de 1.2 entre logaritmo de 1.02 y tenemos como resultado 9.21 años. Se puede hacer de esta manera, ahora aplicando como base el logaritmo e. Nos queda AT igual a A0 por E a la 0.02 por T. Sustituyendo datos queda 1.200 entre 1.000 es igual a 1.000 por E a la 0.02 por T. Se divide 1.200 entre 1.000 que es igual a E elevado a la 0.02 por T. Para eliminar la base E se aplica el logaritmo, y esto nos da como resultado una relación de 1.2 que es igual a E a la 0.02 por T. Al aplicar el logaritmo natural de 1.2 es igual a 0.2 por T. Se divide logaritmo de 1.2 entre 0.2 y nos da un tiempo de 9.12 años. Vemos que la variación no es muy grande. No resta más que agradecer la visita, esperando haya sido de tu agrado, revisarlo cuantas veces lo requieras y no dejes de visitar nuestro canal y gracias por darle like. Hasta pronto.